Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Respira y Crece. Y antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo, y es que si puedes, busca un lugar tranquilo. No hace falta que estés completamente en silencio. Quizá estés caminando, conduciendo, cocinando o simplemente pues descansando de un día largo. Sea donde sea, este momento es para ti. Respira profundamente, inhala lentamente y exhala despacio. Una vez más, inhala y suelta el aire lentamente. No hay ninguna prisa. No tienes que demostrar nada, no tienes que hacer nada perfecto, solo escucha. Porque quizá hoy escuches justo lo que llevas años necesitando escuchar. Hoy vamos a hablar de un tema que cambia vidas. Poner límites. Dos palabras, solo dos, pero detrás de ellas hay años de miedo, de culpa, de ansiedad, de agotamiento, de personas que dijeron sí cuando querían decir no, de personas que se acostumbraron a callar para evitar conflictos, de personas que aprendieron que era mejor sufrir en silencio antes que decepcionar a alguien. Y quizá tú seas una de ellas. Si es así, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Miles de personas viven exactamente igual y lo más curioso es que muchas ni siquiera se dan cuenta. Creen que son buenas personas, creen que ayudar siempre es lo correcto, creen que sacrificarse demuestra amor, creen que aguantar demuestra fortaleza. Pero hoy vamos a descubrir algo muy importante, porque ayudar no es olvidarte de ti. Amar no es abandonarte. Ser buena persona no significa que todo el mundo entre en tu vida sin llamar a la puerta. Quiero empezar haciéndoos una pregunta y quiero que la respondáis mentalmente. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando realmente querías decir no? Pensad un momento, no hay prisa. Quizá aceptaste ir a un sitio al que no querías ir. Quizá prestaste dinero que necesitabas. Quizá hiciste un favor que te agotó. Quizá contestaste un mensaje aunque estabas completamente cansado. O quizá aceptaste horas extras. O dejaste que alguien te hablara mal. O soportaste comentarios que te hicieron daño. Quizás seguiste en una relación mucho más tiempo del que deberías. Te das cuenta, ¿verdad? Todo eso también son límites. Y muchas veces no hablamos de ellos porque creemos que poner límites consiste únicamente en decir no, pero no es así. Los límites son muchísimo más. Los límites son la manera en la que enseñamos a los demás cómo queremos ser tratados. Os voy a contar una historia para que lo entendáis un poco mejor. Imaginad una casa, ¿vale? Una casa preciosa, con un jardín enorme. La puerta siempre está abierta, ¿vale? Puede entrar cualquiera, vecinos, desconocidos, personas que pasan por la calle. Y al principio parece bonito. La gente entra, saluda, disfruta del jardín, pero poco a poco algunos empiezan a dejar basura, otros rompen flores, otros hacen ruido, otros incluso cambian las cosas de sitio. Y el dueño de la casa piensa, no pasa nada, no quiero molestar, no quiero parecer antipático, no quiero que crean que soy egoísta. Bueno, pasan los meses y la casa ya no parece la misma. El jardín está destrozado, hay suciedad por todas partes y entonces el dueño dice, no entiendo por qué todo el mundo me trata así. La realidad es dura, pero necesaria. No fue culpa de la casa, fue culpa de que nunca cerró la puerta. Muchas veces hacemos esto exactamente con nuestras vidas. Permitimos que cualquiera opine, que cualquiera
invada nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra tranquilidad. Y después nos preguntamos por qué vivimos agotados. Existe una mentira que muchos aprendimos desde pequeños, una mentira que parece muy bonita. Y la frase dice así: si quieres que te quieran, tienes que hacer felices a los demás. De ruta familiar, ¿verdad? Quizá nadie te lo dijo exactamente así, ¿vale? Pero sí con los mensajes parecidos a: no seas egoísta, no contestes, no montes problemas, los demás primero, tienes que portarte bien, tienes que agradar, tienes que ayudar. Y con el paso de los años, pues nuestro cerebro empieza a creer que decir no es algo malo y aparece la culpa. Pero, ¿qué es realmente la culpa? Vamos a profundizar en esto. La culpa no es siempre significa que estés haciendo algo malo. Muchas veces simplemente significa que estás haciendo algo diferente a lo que llevas haciendo toda tu vida. Voy a repetir esta frase porque es importante. La culpa no siempre indica que estás equivocando. Muchas veces indica que estás rompiendo un patrón antiguo. Imagínate que llevas 20 años dejando que todo el mundo aparque su coche en la puerta de tu casa. Y un día decides decir: perdona, necesito ese espacio. ¿Crees que todos reaccionarán bien? Probablemente no. Algunos se enfadarán, otros intentarán hacerte sentirte culpable, pero eso no significa que estés haciendo algo malo. Simplemente significa que que están acostumbrados a una versión de ti que ya no existe. Un ejemplo cotidiano. Imaginar esta escena, ¿vale? Llegas del trabajo, has tenido un día horrible y solo quieres ducharte, cenar tranquilo y descansar. Y suena el teléfono. Es un familiar y empieza a contarte problemas durante una hora. Mientras tanto, tu comida se enfría, tu cabeza te duele más y tu cuerpo necesita descansar, pero sigues escuchando. Cuando cuelgas, estás todavía más agotado y encima piensas: he hecho lo correcto. Seguro, ayudar está bien, pero ¿quién te ayuda a ti? Hay una pregunta que cambió mi manera de entender los límites y quiero regalártela. Cada vez que alguien te pida algo, pregúntate primero: si esta persona no existiera, ¿yo elegiría hacer esto igualmente? Es una pregunta incómoda, pero tremendamente reveladora, porque muchas veces descubrimos que no hacemos las cosas por amor, lo hacemos por miedo, miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a que dejen de querernos. Os voy a proponer un ejercicio. Respira profundamente, ¿vale? Y piensa en las últimas 2 semanas, las dos últimas, ¿vale? Haz memoria. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir que no? No juzgues, solo cuéntalas. 3, 5, 10, más. Ahora pregúntate algo aún más profundo. ¿Por qué dijiste que sí? ¿Por qué querías? ¿O porque tenías miedo? No hace falta responder ahora, solo deja que la pregunta permanezca contigo, porque muchas veces las respuestas importantes no llegan mientras escuchamos, llegan horas después, cuando estemos paseando, cuando nos duchamos o cuando por fin nos damos permiso para escucharnos de verdad. Quedaros con las preguntas, ¿vale? Os voy a recordarlo. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Vale? Y la pregunta es: ¿por qué dijiste que sí? ¿Es porque querías o porque tenías miedo? Recordadlo bien, ¿vale? Y cuando estéis tranquilos, lo pensáis.
Aprender a poner límites sin sentir culpa. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Bien, respirar una vez más, inhalar lentamente y soltar el aire despacio. Quiero que imaginéis que estamos sentados tomando un café. No hay prisas. No hay respuestas correctas. Solo una conversación sincera. En la primera parte hablamos de qué son los límites, de cómo muchas veces vivimos con la puerta de nuestra casa emocionalmente completamente abierta. Y ahora quiero que vayamos un poco más profundo, porque nadie nace incapaz de poner límites. Un niño pequeño lo hace constantemente. Si está cansado, llora. Si tiene hambre, lo expresa. Si no quiere que le quiten un juguete, lo defiende. Si algo le asusta, busca protección. Es decir, un niño escucha lo que siente. Entonces, ¿en qué momento dejamos de hacerlo? Os voy a contar la historia de Laura. Laura tiene 38 años y trabaja en una oficina. Es la primera en llegar, la última en irse. Cuando un compañero necesita ayuda, ahí está. Cuando alguien quiere cambiar un turno, ella acepta. Cuando le pide un favor un sábado, dice que sí. Todo el mundo habla maravillas de Laura. Qué buena persona, siempre está para todos. Qué suerte tener una compañera así. Pero hay algo que nadie ve. Cuando llega a casa, Laura llora muchas noches. Está agotada. Tiene ansiedad. Ha dejado de hacer deporte. Hace meses que no lee un libro. Hace años que no recuerda lo que significa descansar sin sentirse culpable. Y un día, durante una conversación con una amiga, dijo una frase que resume la vida de muchísimas personas. No sé cuándo dejé de vivir mi vida para empezar a vivir la de los demás. Quizá nunca te hayas pasado exactamente lo mismo, pero puede que alguna parte de esta historia haya resonado contigo, ¿verdad? La frase a mí me ha resonado muchas veces de no sé cuándo dejé de vivir mi vida para empezar a vivir la de los demás. Repetirla lentamente, o sea, mentalmente. Vamos ahora al origen del problema, ¿vale? Muchas veces pensamos que no sabemos poner límites porque somos débiles, pero no es así. La mayoría de las veces es porque aprendimos que recibir amor dependía de nuestro comportamiento. Algunos crecimos escuchando frases como compórtate, no hagas enfadar a nadie, no contestes, los niños buenos obedecen. Si haces eso, mamá se pone triste. Y sin darnos cuenta, nuestro cerebro hizo una asociación muy poderosa. Si molesto, dejo de ser querido. Aunque nadie lo dijera con las palabras. Un ejemplo cotidiano. Imaginar a un niño de 8 años, ¿vale? Está jugando. Y su madre le dice, ve a darle un beso al tío. El niño responde, no quiero. Y entonces escucha, no seas maleducado, hazlo, no pasa nada. Vale, ¿qué aprende ese niño? Que lo que siente es menos importante que satisfacer a los demás. No aprende educación, aprende a desconectar de sí mismo. Y esa pequeña lección, repetida cientos de veces, puede acompañarlo durante toda la vida. Ojo, no estoy diciendo que los padres no sepan educar, ¿vale? Pero eso se hace inconscientemente, porque es algo que nos ha pasado a todos desde pequeños. Y no por eso los padres son malos padres, ni mucho menos, ¿vale? No quiero decir eso. Pero es verdad que hay frases que, que yo he tenido en mi mente de mis padres que me han hecho, pues, bueno, pues hacer cosas que luego, pues, empiezo a despertar y, bueno, lo conté en el anterior capítulo. Pero es eso, que no es que los padres sean malos educadores, ni mucho menos, no sepan educar al hijo, o que no quiero decir, simplemente quiero decir que hay frase que es lo que pasa. Desde pequeño te dicen esas cosas y tu mente, pues, te acompaña, ¿no? El precio de querer gustar a todo el mundo. Bien, hay algo que me gustaría deciros con muchísimo cariño, ¿vale? Es imposible gustarle a todo el mundo, ¿vale? Y además,
no es necesario. Piensa en la persona que más admiras. Seguro que también tiene personas que no lo soportan. Ahora piensa en la persona más amable que conoces. Seguro que también ha decepcionado a alguien alguna vez. Entonces, ¿por qué te exiges algo imposible? Voy a contar una mini historia del restaurante, ¿vale? Hace un tiempo, una camarera contó una anécdota muy curiosa. Decía que, aunque sirviera exactamente el mismo plato a 10 personas, siempre había alguien que encontraba un motivo para quejarse. Uno decía que estaba demasiado caliente, otro que estaba frío, uno que quería más sal, otro menos. Uno decía que era perfecto, otro que no volverá jamás. Y terminó diciendo algo muy inteligente. Escuchad bien la frase y quedaros con ella. Comprendí que no podía cocinar un plato diferente para cada persona. La vida funciona igual. No puedes convertirte en una persona distinta para satisfacer a cada uno de los que te rodean, porque terminarás sin saber quién eres realmente. Os voy a hablar del agotamiento invisible. Hay personas que llegan al final del día completamente cansadas, pero no porque hayan trabajado más, sino porque han pasado todo el día diciendo sí. Sí a reuniones, sí a favores, sí a llamadas, sí a planes, sí a responsabilidades que ni siquiera les correspondían. Y cuando por fin tienen una hora libre, no tienen energía para ellos. ¿Te ha pasado alguna vez, verdad? Llegar a casa y pensar, no puedo más. Pero si alguien te pide otro favor, lo haces igualmente. Eso no siempre es generosidad, a veces es miedo. Os voy a decir un ejercicio de reflexión, ¿vale? Quiero proponerte algo. Si puedes, cierra los ojos durante unos segundos y respira. Piensa en una persona con la que siempre te cuesta decir que no. No pienses demasiado. La primera que haya aparecido en tu mente. Y ahora pregúntate esto. ¿Qué es lo que temo que ocurra si empiezo a poner límites con esa persona? ¿Que se enfade? ¿Que deje de hablarme? ¿Que piense mal de mí? ¿Que me rechace? Escribe mentalmente la respuesta, porque ahí suele estar la verdadera dificultad. No en decir no, sino en afrontar lo que imaginamos que vendrá después. Pensar. Os voy a decir una metáfora, ¿vale? Imaginar que lleváis años cargando una mochila y cada vez que alguien te pide algo, metes una piedra. Claro, yo lo hago. Otra piedra. No te preocupes. Otra. Yo puedo. Otra piedra. No pasa nada. Al principio apenas pesa, pero pasan los años y un día esa mochila pesa tanto que te duele la espalda. Te cuesta caminar, te cuesta sonreír, te cuesta disfrutar. Entonces vas al médico buscando una pastilla para el dolor, pero el problema nunca fue tu espalda. El problema era la mochila. Y la solución no era aprender a cargar más peso, era empezar a sacar piedras. Cada límite que pongas será una piedra menos. Y eso me pasó a mí. Ahí aprendí a poner límites. Y esta metáfora yo creo que alguno lo habrás escuchado más de una vez. A mí me la dijo mi psicóloga y ahí empecé a aprender yo a poner límites. Porque es ponerte en la situación esa, que son piedras lo que llevas encima. Vamos a aprender a poner límites sin sentir culpa, ¿vale? Dejar de confundir amabilidad con sacrificio, eso es lo primero. ¿Por qué hablar de límites no siempre es cómodo? ¿Vale? Eso va para empezar. Y a veces remueve recuerdos.
A veces también despierta emociones que llevaban mucho tiempo guardadas, y eso está bien. Porque crecer no consiste en evitar lo que duele, consiste en mirarlo con valentía para que deje de dirigir nuestra vida. Quiero empezar esta parte con una frase que cuando la escuches por primera vez, o sea, cuando la escuché yo por primera vez, perdón, me hizo reflexionar durante 7 días por lo menos, o más, unos cuantos días. Estuve dando vueltas a esta frase. Escucharla bien. Ser una buena persona no significa estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Voy a repetirla. Ser una buena persona no significa estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Porque muchas veces confundimos el amor con el sacrificio. Confundimos la bondad con el agotamiento. Y confundimos la generosidad con olvidarnos completamente de nosotros mismos. La vela que quería iluminar a todos. Os cuento una historia sobre la vela. Esta pequeña historia dice que había una vela que quería iluminar todas las habitaciones de una casa. Veía un cuarto oscuro y entraba. Luego veía otro y otro y otro más. Quería que nadie estuviera a oscuras, así que consumía cada vez más deprisa, hasta que un día se apagó. Toda la casa quedó completamente oscura, porque la vela olvidó algo muy importante. Para seguir dando luz, primero tenía que seguir encendida. Y quizá eso también te esté pasando a ti. Intenta sostener a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todo el mundo. Pero ¿quién sostiene a quien siempre sostienen los demás? Es que reflexionar. Os voy a hablar del síndrome del yo puedo. Hay una frase que muchas personas repiten sin darse cuenta. Déjalo, ya lo hago yo. Te resulta familiar, ¿verdad? Al principio parece una muestra de responsabilidad, pero muchas veces es con otra cosa. La necesidad de demostrar que somos útiles, que somos necesarios, que merecemos nuestro lugar. Y entonces empezamos a cargar con tareas que no nos corresponden. No porque nadie nos obligue, ¿vale? Sino porque sentimos que si dejamos de hacerlas, decepcionaremos a alguien. Con el tiempo ocurre algo curioso. Las personas se acostumbran. Ya no lo ven como un favor. Empiezan a verlo como tu obligación. Y un día, cuando decides descansar, escuchas frases como ¿qué te pasa? Antes siempre ayudabas. Has cambiado mucho. Y duele. Claro que duele. Pero quiero decirte algo. No has cambiado. Simplemente has empezado a respetarte. Voy a contaros una mini historia de Marta. ¿Vale? Marta trabajaba en una tienda y cada Navidad aceptaba cubrir turnos de sus compañeros. Pensaba, no pasa nada. Ellos también lo harían por mí. Pasaron 5 años y en diciembre decidió pasar Nochebuena con su familia. Por primera vez dijo no. ¿Sabes qué ocurrió? Que algunos compañeros dejaron de hablarla durante semanas. Ella llegó a casa destrozada, pensó que había sido egoísta, hasta que su madre le hizo una pregunta muy sencilla. Marta, ¿cuántas veces dejaron ellos de cenar con su familia por ti? Marta quedó en silencio, porque la respuesta era ninguna. Ese día comprendió algo que nunca había visto. No estaba rompiendo la amistad, estaba rompiendo una costumbre, y muchas personas confunden ambas cosas. Cuando alguien se enfada por tus límites, bien, hay algo que puede ocurrir. Y quiero que prepararte para ello, ¿vale? Cuando empiezas a poner límites, no todo el mundo lo celebra, ¿vale? Algunas personas se alegrarán porque te quieren, porque desean verte bien y porque respetan tu bienestar. Pero otras, no. Algunas se molestarán. ¿Por qué? Porque los límites cambian el equilibrio de una relación. Imagina un balancín, ¿vale? Durante años tú has estado abajo, sosteniendo el peso, y los demás arriba.
El día que decides levantarte, todo cambia. Y quien estaba cómodo puede sentirse que pierde algo. Eso significa que estás haciendo daño. Significa que la relación estaba funcionando gracias a tu sacrificio. Y eso es lo que me pasó a mí también, que si has escuchado el anterior podcast, que es de mi historia, eso me pasó con la amiga, que empecé a poner límites y claro, se enfadó. ¿Por qué? Porque ella estaba a gusto, era costumbre para ella y era lo que ella quería. Y cuando pones límites, pues se acabó. Que sí, que duele, claro que duele, pero hasta que lo ves de la manera que dices, mira, pues si esa persona ha puesto así porque yo he puesto mi límite y prefiere su bienestar, que vale, que todos pensemos en nuestro bienestar, pero si le estoy diciendo que me encuentro mal y no lo entiende y solo entiende que, bueno, entiende que no se va a ningún sitio porque yo no quiero, no porque yo me encuentre mal, está claro que esa persona solo me quiere por interés. Por eso que poner límites, cuando los pones, desaparece mucha gente. Pero pensar que las personas nos quieren como os tienen que querer, ni os respetan, básicamente. Os voy a decir un ejercicio práctico, ¿vale? Para aprender a decir que no. Vamos a practicar, ¿vale? Imaginar que un compañero de trabajo te dice, ¿puedes quedarte dos horas más hoy? Vale, antes de responder, bueno, antes respondí automáticamente, ¿vale? Sí, vale. Ahora vas a probar algo diferente, ¿vale? Respira. Cuentas a 3 y responde con calma. Hoy no puedo. Nada más. Sin justificarte durante 5 minutos, sin inventar excusas, sin pedir perdón por existir. Solo di, hoy no puedo. Puede parecer una frase muy pequeña, pero para algunas personas supone una revolución. Simplemente no puedo, sin más. No hay que justificarse. Ya está. El silencio también es una respuesta, ¿vale? Hay otra cosa que solemos hacer, responder inmediatamente, como si el mundo se fuera a acabar si tardamos 10 minutos. Pero no. Puedes decir, déjame pensarlo, o te respondo esta tarde, o necesito mirar mi agenda. Eso también es poner límites, porque te das tiempo para decidir, en lugar de responder impulsivamente y arrepentirte después, ¿vale? Os voy a contar la historia del jardín. Imaginar dos jardines, ¿vale? Uno no tiene valla, cualquiera entra, pisa las flores, arranca plantas, deja basura, y otro jardín tiene una puerta. No está cerrada con llave, ¿vale? Pero simplemente hay una valla. Quien entra, llama primero. Respeta las flores, cuida el espacio y ahora viene lo fuerte, ¿vale? Es preguntaros una cosa. ¿Cuál de los dos jardines parece más acogedor? Curiosamente el segundo, ¿verdad? Porque un límite no aleja a las personas buenas, solo ordena la forma en la que entran en tu vida, ¿vale? Quedaros con eso. Vale, os voy a decir frases que podéis empezar a utilizar, ¿vale? Para poner los límites. Unas frases sencillas, ¿vale? No son agresivas, no son frías, pero sí claras. Puedes adaptarlas a tu forma de hablar, ¿vale? Bien, la primera es, ahora mismo no me viene bien. O, gracias por pensar en mí, pero esta vez no voy a poder. Necesito descansar. Hoy he decidido dedicar tiempo para mí. O no me siento cómodo con eso. O prefiero no hacerlo. O también puedes decir, entiendo tu punto de vista, pero pienso diferente. O puedes decirle, no puedo comprometerme. Observa algo. Ninguna necesita una explicación de 10 minutos, porque un límite no necesita ser defendido como si fuera un delito, ¿vale? Es lo que voy. No hace falta explicaciones. Ya está. Os voy a dar un reto para esa semana, ¿vale? Quiero proponeros un pequeño desafío. Solo uno, ¿vale? No hace falta cambiar toda tu vida, solo un límite. Uno. Puede ser apagar el teléfono una hora antes de dormir. O puede ser decir que no a un plan que no te apetece. O puede ser pedir ayuda. O también puede ser salir a caminar sin sentirte culpa.
O puede ser no responder un mensaje inmediatamente. De esos, elige uno, el que tú quieras. Y después observa cómo te sientes. ¿Vale? Os voy a repetir. Apagar el teléfono una hora antes de dormir, o decir que no a un plan que no te apetece, o pedir ayuda, o salir a caminar sin sentir culpa, o no responder un mensaje inmediatamente, ¿vale? Elegir uno y después de hacerlo, observar cómo sentís. Quizá en alguno parezca culpa, es normal, ¿vale? Quizá parezca también miedo, o también es normal. Pero recuerda una cosa, lo que hablamos antes. La culpa no siempre significa que estés haciendo algo mal, ¿vale? Muchas veces significa que estás aprendiendo una forma nueva de vivir. Quiero terminar con una imagen, ¿vale? Imaginar que dentro de ti vive una versión de 8 años. Ese niño o esa niña que muchas veces sintió que tenía que portarse bien para ser querido, que aprendió a callarse, a obedecer, a no molestar. Hoy eres tú quien puede cuidar de esa parte. Cada vez que dices un no respetuoso, cada vez que eliges descansar o cada vez que priorizas tu salud mental, le estás diciendo a ese niño que ya no tienes que ganarte el cariño sacrificándote. Ahora estoy aquí para cuidarte y quizá ese sea el límite más importante de todos, el que pones para para proteger a la persona con la que vas a vivir toda la vida y esa persona eres tú, ¿vale? Pensar en vosotros mismos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Hoy se ha extendido bastante el tiempo, pero es un tema que quería hablarlo porque es importante, la verdad. Quizá más adelante a lo mejor doy otra parte de esto. A lo mejor en unas semanas sigo hablando de este tema porque hay más que hablar y es importante que lo entendáis y que empecéis a poner límites. Así que nada, gente, muchas gracias por estar aquí otro miércoles conmigo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Ya me diréis en comentarios qué tal, si habéis hecho el reto que os he puesto y si habéis aprendido a poner límites. Así que nada, un saludo enorme y nos vemos el siguiente miércoles en Respira y Crece. Chao.